Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Tras el enojo de la comunidad por meter un modo innecesario, los de Activision pretenden cambiarlo. Así es amigos, este momento es histórico ya que la opinión de los jugadores será tomada en cuenta. Si a la comunidad no le gusta algo, lo van a eliminar, pero si les gusta, lo piensan mejorar. Definitivamente esta noticia que te voy a compartir es de las mejores. No es una recompensa, pero podría mejorar el juego. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Te voy a pedir que veas el video completo porque los de Activision nos están dando la opción de decidir qué queremos para el juego. Sí amigos, nuestra opinión. Antes de empezar este video me gustaría agradecer a los miembros del canal por el apoyo y a toda mi comunidad. De verdad muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Dicho esto, pasemos a continuar. Como sabemos, el modo de meseta no trajo opiniones positivas en toda la comunidad. A algunas personas les gustó, pero a otras simplemente les pareció un modo completamente innecesario. Habiendo modos para mejorar como multijugador o Battle Royale, ¿por qué traer otro modo? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Pero como eso ya no se puede cambiar, el modo de meseta ya está aquí. Los de Activision pretenden mejorar el juego en base a la opinión de los jugadores. Eso de pedir la opinión a la comunidad no es algo nuevo, pero sí es extremadamente raro de que pase. Por eso te digo de una vez que hay que aprovechar cada momento que salga. Hace un tiempo se hizo una encuesta donde preguntaban qué temática le gustaría a la gente para 2026 y la que ganó fue la de hombres lobo contra vampiros. Pero esto no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es la encuesta que llegó directamente al buzón del correo y ahora sí pon mucha atención. Por nada del mundo ignores esa encuesta porque ahí está el futuro del juego, sobre lo que queremos, sobre lo que no queremos y todos esos cambios. Esto te lo digo porque mucha gente se queja que no hacen cambios o no hacen caso, pero cuando dan la oportunidad simplemente no opinan y aquí nos interesa opinar. En la encuesta vienen demasiadas preguntas que pueden cambiar por completo el juego. Te voy a comentar lo más importante y para comenzar tenemos una bastante interesante. La pregunta dice qué tan satisfactorio es el DMZ en general en Call of Duty Mobile. Para mí la verdad es satisfactorio, pero ojo que esta es mi opinión. Si a ti este modo no te gustó, pon lo que no te gustó, que te pareció muy aburrido. Aquí sí te puede quejar sin problemas porque recuerda que la mayoría de opiniones son las que ganan. También nos preguntan que en comparación con otros juegos, qué tan único nos parece el modo de meseta en Call of Duty Mobile. A ver, la verdad es que el modo de meseta no es nada único, se debe decir también que hay mejores juegos de extracción, eso no queda ninguna duda. Pero que no sea único no quiere decir que el juego o el modo vaya a ser malo. Ahí tenemos a Blood Strike, que prácticamente es un calca y pega del Warzone y está pegando. Antes de que se me olvide, te quiero pedir que contestes la encuesta en base a tu experiencia, no mientas por favor. Si no jugaste el DMZ, pues simplemente que no jugaste. A partir de aquí se pone más interesante ya que nos pregunta si nos gusta la primera persona o preferimos tercera persona. Sí amigos, tercera persona en DMZ. Sinceramente a mí sí me gustaría un montón que llegue a la tercera persona ya que eso haría que más gente juegue este modo porque seamos realistas. Mucha gente no lo juega porque solamente es en primera persona. Además con la tercera persona, adiós a los camperos y es que como sabemos actualmente para reclamar la caja del Quiji es un dolor de cabeza y justamente por los camperos. Otro problema que tiene DMZ es que las reglas no son claras y sí, yo sé que para un jugador experimentado sabe perfectamente lo que tiene que hacer, pero ponte en la piel de un novato. Mucha gente incluso aunque no es nueva no sabe cómo completar correctamente los contratos, no sabe cómo hacer correctamente las misiones y lo más importante, cómo escapar. Pero si hay algo que puede ser mejor es sin duda el tipo de emparejamiento. Aquí te preguntan la cantidad de jugadores actuales que tenemos con reales. Es evidente que el emparejamiento no es el mejor actualmente y como no vayas con equipo y te vayas en random todavía se pone mucho más difícil porque algunos no saben ni siquiera ponerse una placa, así que hay que aprovecharlo para también comentar. ¿Qué tan bueno es el juego combatiendo contra los enemigos que no son reales y tampoco son jefes? A ver, aquí hay un problema muy grande y es que los enemigos son demasiado tontos. Basta con tirarles un humo para que se queden quietos, pero es que incluso sin humo no hacen absolutamente nada, te ven y apenas te disparan, muy fácil para eliminarlos. Yo creo que si priorizan la calidad antes que la cantidad estaría perfecto, ya que hay un montón de enemigos, pero la mayoría suelen ser demasiado aburridos, solamente los buenos son los de élite y eso a veces. Un modo 100 reales pero con bots fuertes vendría perfecto.
¿Cuál es nuestra experiencia combatiendo contra los jugadores reales? ¿Qué cosa no nos gusta tanto? Y la verdad es que el juego se vuelve muy difícil y no tanto por habilidad, sino porque la gente campea mucho. En todos los juegos existen los camperos, pero ya depende del juego brindarte mecánicas para que los puedas eliminar o al menos estar más prevenido de lo normal. En este punto volvemos exactamente hacia atrás y creo que la tercera persona podría ser la solución, ya que eso realmente ayuda. Vuelvo a insistir, esta opinión es la mía, claramente tendremos opiniones similares, pero estoy seguro que no en la mayoría. ¿Qué tan contentos estamos con la interfaz de interacción? Esto habla de la tienda, los talentos, las misiones, etc. No tienen ni idea de la cantidad de gente que me comenta: amigo, ayúdame, no entiendo nada, cómo acepto las misiones, cómo mejoro los talentos y no sé ni qué hacer. Eso definitivamente habla que los de Activision no implementaron correctamente la interfaz, porque los más nuevos no la entienden. Hace falta que lean muy detallado o se tomen mucho tiempo andando navegando antes que jugar. Claro que al avanzar te enteras de todo, pero mientras tanto ya lo vas abandonando. ¿Te gustaría que la interfaz de COD Mobile se asemeje un poco más a la interfaz del DMZ? La verdad es que yo no. La verdad, a mí no me gustaría que la interfaz de Battle Royale o de multijugador sean como la del DMZ. Claramente no me gusta, de hecho así como están me gusta, son mucho más prácticos. Lo único que sí me gustaría que cambiara es el inventario normal. El que tenemos es una porquería, el de DMZ le da 1000 vueltas y ese estaría guapo que lo implementen. Pero claro, solamente eso, lo demás no me parece correcto a mí. Tómate el tiempo de contestar esa encuesta correctamente, dura por ahí 10 minutos, dice que 5, pero es mentira, al final terminas aventándote 10. 10 minutos a mí no me parecen demasiados, hablando de que podemos hacer un cambio en el juego, ya que sí, mucha gente se queja y se queja, pero bueno, la oportunidad aquí está. También es importante saber, para que no te decepciones, que aunque tú quieras una cosa, si la mayoría no quiere lo mismo, el juego no va a cambiar o no lo va a mejorar porque la gente no lo quiere. Esto ha pasado muchas veces, por ejemplo el Gulag, tanto que lo quería la gente, cuando llegó sencillamente fue demasiado criticado. Es prácticamente imposible tener contenta a toda la comunidad, lo mismo pasa con la optimización, mientras algunos le mejora, a la mayoría también les empeora. Para recibir encuestas, primero nos vamos a la sección de configuraciones, luego política legal y de privacidad y seleccionamos donde dice suscribirse a los mensajes dentro del juego. Una vez le damos en ver, nos aparecerán 3 apartados. La primera, encuestas incentivadas, que nos dan recompensas por contestar encuestas. La segunda, encuestas no incentivadas, y la tercera, promociones. Te recomiendo que actives ambas encuestas, ya que en las incentivadas luego suelen dar buenos jugos y las que no incentivan pueden ayudar a mejorar el juego. Por supuesto, eso no quiere decir que el juego automáticamente va a mejorar, claro que no. Lo van a tomar en cuenta, se va a decidir qué se cambia, qué no se cambia y al final lo van a poner, pero habrá que esperar. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero lo más importante, los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todo esto. Cualquier opinión que tengas, también pon la razón de por qué piensas así, para que de esta manera todos entendamos perfectamente a qué se quiere llegar, porque al final de cuentas todos queremos que el juego mejore. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro video más.